Bien, ahora vamos a ver temas de la unidad número 4 para poder hacer los ejercicios 1 y 3, ¿sí? Veamos. La unidad número 4 trata sobre los conjuntos inductivos y los números naturales. Decimos que un número es inductivo cuando realizamos una construcción con un elemento X. Y también lo vamos a realizar para el siguiente, es decir, para X más 1. Su definición nos dice que un conjunto K de números reales que está contenido en el conjunto de los reales es inductivo. Si se verifica que el número 1 pertenece al conjunto K y R pertenece al conjunto K, entonces su siguiente, R más 1, va a pertenecer a K. Entonces podemos decir, por ejemplo, que R es un conjunto inductivo, pues R está incluido en sí mismo. Y además, 1 pertenece a los reales y R pertenece a los reales. Entonces, R más 1, dice el siguiente de R, pertenece al conjunto de los reales. Otro ejemplo es que el conjunto de puntos X, o elementos, bien dicho, elementos X, tal que X es igual a 1. O bien, 2 es menor o igual que X. Podemos ver que si X es igual a 1, su siguiente va a ser 2. Y 2 también está contenido acá en este conjunto. 2 porque está tomando el igual, ¿sí? Y en este caso también porque nos dice que son reales mayores que 0. El conjunto de elementos X, tal que los X pertenecen a los reales. Y los ceros que son menores que X, o sea, está definido por todos aquellos elementos que son positivos. Conjuntos que no se cumplen, por ejemplo, el vacío, cuando X es igual a 1, porque su siguiente no está definido en este conjunto. Entonces no es un inductivo. Acá también, porque el 1 no lo está tomando, pero sí toma el 2. Esto es lo mismo que decir X igual a 2. ¿Se entiende? Bueno, de aquí ya estamos hablando del conjunto de los números naturales, que también está definido aquí justamente como el subconjunto de los números reales. Queremos ver si es inductivo también. N es inductivo, y si H está contenido en los reales y H es un conjunto inductivo, entonces lo natural está contenido en H. Como N, el conjunto de los naturales, es menor, en el sentido de la inclusión, es un subconjunto de los reales que es inductivo. ¿Bien? Principio de inducción, le invito después que vaya leyendo y pasando de los videos, como lo explican también los profesores. El principio de inducción, en este caso, nos dice que si H es un subconjunto de los naturales, tal que se cumple que 1 pertenece a H, y si el elemento H pertenece a H, entonces su siguiente va a pertenecer a H. Entonces se va a cumplir la igualdad, ¿sí? Este es como un teorema que después tiene su demostración. Nosotros nos vamos a ir más enfocando al tema de los ejercicios, porque todo esto es más teoría. Teoría. Y vamos a ir llegando a la suma de una sucesión. En la suma de una sucesión podemos decir que nosotros, dada una sucesión, recordemos que una sucesión es cuando tenemos un elemento subconsecutivo, hasta f sub n, con n que pertenece al conjunto de los números naturales, de números reales, porque sabemos que los naturales están contenidos en los reales, se denomina suma de una sucesión al número real denotado por. Bueno, de forma general se dice que la sumatoria, donde i es igual a 1 a n de f sub i, es igual a la suma de cada uno de sus elementos cuando i varía a 1. Cuando i varía de 1 a n, es decir, va variando de 1 a n, de los subíndices hasta n, ¿sí? Tal que, si nosotros tenemos una sumatoria donde i es igual a 1 hasta 1, f sub i va a ser igual a 1, si lo resolvemos. A su vez, si nosotros tenemos la siguiente expresión, esto se va a cumplir la igualdad. ¿Por qué? Porque nosotros, si resolvemos el último elemento y lo expresamos,
Entonces nosotros vamos a tener la suma entre el anteúltimo elemento definido en esta sumatoria y su último elemento. Bien, pueden ver que sacamos un elemento, el último, a n, quedando acá, y aquí nos queda en n, ¿sí? Bien, bueno, ahí nos sigue explicando más sobre la sumatoria y nos da ejemplos. Por ejemplo, si es igual a 1 a 4 varía esta sumatoria de esta expresión, vamos a ir dándole valores ahí. Entonces, y vale 1, 1 más 2, 3, más, el siguiente valor va a ser 2 que va a valer i, 2 más 2, 4, más, el siguiente valor va a ser 3, 3 más 2, 5, y el siguiente va a ser 4, porque nuestra sumatoria nos está diciendo que tiene que llegar hasta el número 4, entonces 4 más 2 es igual a 6. Después calculamos esta suma y nos da 18, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene en la guía, puede ver con respecto a la sumatoria, que acá lo que le está dando es expresar la sumatoria de las siguientes sumas. Usted tiene esta expresión, ¿no? Y tiene que expresarla como una sumatoria. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo le voy a explicar, por ejemplo, este ejercicio número 2. Nosotros necesitamos expresarlo de estas sumas de elementos como una sumatoria. Entonces, vamos a decir, ¿cómo la puedo definir yo a eso? Y yo lo puedo definir como, podemos ver que todos son números pares, entonces voy a poner 2. Y buscamos una relación entre estos elementos. Podemos ver que si hacemos 2 más 1, por ejemplo, mi primer elemento va a ser 3, o sea, no coincide. Y si hago 2 por 1, me va a dar 2. Si hago 2 por 2, me va a dar 4. Entonces puede ser que sea 2 por i, ¿no? Porque si vamos resolviéndolo, me va dando la misma forma, el mismo formato este. Ahora, ¿desde dónde va a variar i? Desde 1, desde 2, y va a variar desde 1, porque si mi i es igual a 1, lo voy a obtener como resultado 2. Si mi i es igual a 2, voy a obtener como resultado 4, y así. Pero ¿hasta qué valor va a variar mi sumatoria? Y va a ir hasta, a ver, veamos, si i vale 5, me va a dar 10, si i vale 6, me va a dar 12, entonces tiene que ser hasta 6. ¿Bien? Y esto va a ser igual entonces a la expresión que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, para el ejercicio que usted tiene que buscar algún valor, alguna expresión, como lo va a expresar de forma general a esta sumatoria, y buscar alguna relación que tienen cada uno de estos elementos. Después tenemos las fórmulas generales para ciertas sumas. Estas son muy importantes tener en cuenta porque después puede que le den en ejercicios y va a necesitar recordar estas fórmulas generales para n primeros números naturales, o sea, si va a ir variando, si va dándole valores a, en este caso, a n, a i, usted puede expresarlo de esta manera directamente. Igual que la suma de los n primeros números naturales pares, en vez de estar resolviéndolo, usted ya tiene que saber que va a ser igual a n por n más 1, ¿sí? Y de esa manera van a seguir los otros. Después tenemos las propiedades de sumatoria, que también son muy importantes. La sumatoria de una constante por f sub i, podemos expresarlo de esta manera, donde nuestra constante va a quedar fuera de la sumatoria. Después, si tenemos la sumatoria de una constante, lo podemos expresar de esta manera. Va a ser el último elemento menos el primer elemento más 1 por nuestra constante. Otra forma es la sumatoria de f sub i, lo podemos expresar como la suma entre i igual a 1 a p de f sub i, por ejemplo lo digamos hasta 5 de f sub i, más i igual a 5, no, acá sería el siguiente,
igual a 6, porque acá ya lo tomamos a 5, aquí sería igual a 6 hasta 10, por ejemplo, es donde nuestra sumatoria inicial inició desde 1 hasta 10. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería esta? Como les dije, sería si nuestra sumatoria inicial varía desde i igual a 1 a 5 de f sub i más, y nuestra siguiente sumatoria va a variar desde i igual a 6 hasta 10 de f sub i también. Y esto lo puedo expresar en forma general como la sumatoria donde i varía desde 1 hasta 10. ¿Sí? Y otra cosa acá es que la sumatoria de dos elementos es f sub i más f sub i, se lo puede expresar como la suma de sus sumatorias. Después tenemos la demostración por inducción de la fórmula 1. La fórmula 1 se refiere a estas fórmulas: la suma de los n primeros números naturales, de forma general.